Gobierna un partido que por primera vez accede al poder los sectores económicos dominantes de la historia argentina desde 1916, cuando gobernó Hipólito Yrigoyen. El peronismo está en la oposición. En ese lugar de opositor hay discusiones, debates sobre la forma de ser oposición. Y hoy estamos precisamente para discutir estos temas y hablar sobre la interna del peronismo con Francisco Cafiero, dirigente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y nieto de Antonio Cafiero, el fundador de la renovación peronista en la década del 80. ¿Qué tal? Bien, Mariano, muchas gracias por la invitación. El peronismo ha tenido siempre la cuestión del liderazgo uno de los elementos centrales. En los últimos años, sin duda, Néstor y Cristina fueron el liderazgo del peronismo en el gobierno. En esta oposición, ¿cómo ves la relación entre el liderazgo, la organización, el enfrentamiento con las políticas que propone el macrismo? Veo que estamos atravesando una etapa donde fuimos de un liderazgo muy fuerte, encarnado en Cristina, a un liderazgo dividido hoy en distintas fracciones y sectores dentro del peronismo. Y creo que es una enorme responsabilidad la que tiene el peronismo de cara en adelante en unificar un liderazgo que sintetice una propuesta política de cara a la sociedad totalmente distinta a la que ofrece hoy el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, creo que los liderazgos se construyen y se van a tener que construir escuchando las necesidades de la gente, escuchando las problemáticas que los distintos sectores de la cadena productiva, de la educación, de los sectores del mundo del trabajo, tienen para encarar una síntesis que contenga al conjunto de la sociedad y a las distintas realidades que hoy viven con mucha tristeza muchos sectores de la Argentina. Bien, escuchando a los sectores. Pero bueno, además de escuchar, también va a tener cosas que decirle el peronismo, las diferentes formas de organización del peronismo a esos sectores. Esas cosas que le tiene que decir el peronismo a los sectores sociales de acá en adelante. ¿Qué cosas tiene que buscarlas en el pasado reciente? ¿Qué cosas en algún futuro? ¿Qué hay que cambiar? Creo que hay que poner en valor muchos los logros que en estos últimos 12 años se conquistaron y se lograron. Esos fueron logros sustanciales para la Argentina y para el conjunto de la sociedad, desde haber recuperado aerolíneas argentinas, haber generado el ARSAT, la asignación universal por hijo, la cantidad de nuevos jubilados y ese reconocimiento por parte del Estado a su labor pasada, un sinnúmero de conquistas políticas, el voto joven, toda esa agenda para las minorías que tienen que ver con la diversidad. Hay que poner eso en valor, pero proyectarlo hacia el futuro, porque evidentemente con esos logros la gente no vive del pasado. Cree y quiere, a partir del piso donde llegó, seguir creciendo. Y ese es el gran desafío del peronismo, demostrarle que mediante que podemos ser la fuerza que lo lleve a vivir mejor. Entonces yo creo que la propuesta del peronismo que viene tiene que encarar fuertemente una discusión sobre la cadena productiva y la generación de empleo, esa incipiente industrialización que empezamos, ¿por qué tiene que quedar trunca ahora abriendo las importaciones? Es decir, sí. ¿Y cómo ves a los sectores que se reconocen dentro del peronismo, pero que reniegan de estos últimos 12 años? Creo que hay que dar una discusión interna. Nosotros, siendo gobierno o siendo el movimiento que gobernaba, confundíamos discusión interna con bajada de línea. Y acá eso es una autocrítica que hay que hacerse, porque uno entiende que desde el gobierno tiene que defender y está a la defensiva, porque gobierna, tiene responsabilidad de gobierno. Ahora, no confundamos la discusión política, y no hay que tenerle miedo a la discusión política, también cuando se gobierna. Porque dando la discusión política es cuando más lugar le podemos dar a los sectores que son críticos de nosotros, pero que no son opuestos a nosotros, que comulgan con nuestras mismas banderas y con nuestras mismas ideas. Y eso fue un error que cometimos, porque pensamos que con lo propio se ganaba, y fue un error. Eso hacia adentro, ¿no?, del peronismo. Y en relación a ese carácter frentista, ¿cuáles son los sectores con los que tiene que articular el peronismo para enfrentar las políticas de Macri, para constituirse en opción de poder? Con todos aquellos que entiendan que primero está la patria,
después el movimiento, por último los hombres, y abrazando las banderas fundacionales del peronismo, pero que hoy tienen muchísima vigencia, como la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y en eso está los poderes territoriales, están el mundo académico, que tiene mucho para decir y para proponer, están los laburantes, están los gremios, están las organizaciones sociales que han cumplido un rol fundamental en estos últimos años y que expresan una política. Y creo que hay que armar un conjunto con el mundo por ejemplo, los empresarios pyme. Son los tipos que generan empleo genuino, es la industria nacional. Y es la que el peronismo siempre tiene que abrazar, defender y promover. Lamentablemente estamos viendo cómo un gobierno que no tiene nada que ver con el peronismo está destruyendo eso, que son esas empresas pequeñas y medianas que son fuente de laburo. Mencionabas a los trabajadores y además los trabajadores organizados gremialmente como uno de los actores. ¿Cómo te parece que fue la relación en los últimos años siendo gobierno y cómo ves hacia el futuro siendo oposición? Mirá, en los últimos años los sindicatos crecieron en cantidad de afiliados, por donde los mires. Pero lamentablemente con algunos sectores del sindicalismo el gobierno anterior tuvo diferencias. Y pasamos de discutir, a la realidad de hoy, pasamos de discutir impuesto a las ganancias por preservar los puestos de trabajo. Creo que hay una diferencia sustancial entre las agendas de discusión. Yo prefiero discutir cómo mejoramos el impuesto a las ganancias a discutir tener que preservar las fuentes de empleo. Creo que ahí hay una gran diferencia y creo que hay que justamente volver a generar una mesa de concertación donde estén los sindicatos y los trabajadores afiliados a sus distintos gremios con el mundo empresarial y con el Estado presente, con el gobierno presente, con la dirigencia política presente. No creo en el Estado mínimo yo. Bien, una de las instancias que también tiene ser oposición es el trabajo legislativo, es las agendas que se discuten en el Parlamento, las posiciones que ahí se construyen. ¿Cómo ves las divisiones de los últimos tiempos en el bloque Frente para la Victoria, en el bloque justicialista y qué lectura haces vos de estas discusiones internas? Mirá, la unidad siempre es mejor que la división. Creo fuertemente, como dije en muchas oportunidades, la unidad de concepción para la unidad de acción. Así también entiendo que muchas veces se confunde que las divisiones son para las rupturas eternas. El peronismo es como el músculo. Vos sabés que para que el músculo crezca a veces primero se tiene que romper. Y eso pasa, ¿no? Mi abuelo siempre decía que los peronistas somos como los gatos, ¿no? Parece que no sé, cuando parece que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. El tema es si la pelea es la discusión. Y en eso la discusión por la idea es donde tiene que prevalecer el eje central de las diferencias entre los peronistas. Porque si nos ponemos, si la discusión es por la idea, entonces la agenda es una. Ahora, si la discusión es por el vedetismo, por si soy más conocido o menos conocido que vos, uno o el otro, digo, eso no tiene sentido y no le resuelve los problemas a la gente. Dar una discusión por la idea tiene que ver con dar una discusión con qué proyecto de país queremos, qué contenido de país para ese proyecto estamos dispuestos a proponer a la ciudadanía y creo que esa es la agenda a seguir de cara a la sociedad. Muchas gracias, Francisco. Francisco Cafiero en Cara y Seca. Y bueno, ahí queda la pregunta. ¿Será el mecanismo de reproducción felina o serán las peleas por el vedetismo las que definan el futuro del peronismo? Bueno, nos despedimos, pero antes la columna, como en cada Cara y Seca. Cuando vuelva el funcionamiento legislativo, después del receso, se va a empezar a discutir en el Congreso un tema que va a ser central para el escenario del 2017. Es la reforma electoral que introduce básicamente la tecnología en el sistema del voto. Algunos lo conocen como voto electrónico. Técnicamente se llama boleta única electrónica, pero introduce algunas novedades muy interesantes que posiblemente modifiquen incluso hasta el sistema de hacer política o el sistema de interpretar la política, porque la boleta única electrónica o el voto electrónico
permite que haya una diferenciación en el sistema. La pantalla, además de introducir la tecnología, con algunos beneficios que se suelen mencionar respecto a transparencia y a rapidez para la elección, sí incluye algunas novedades que tienen que ver. Por ejemplo, la pantalla, a ir saltando en segmento, funciona prácticamente como una boleta que incentiva a que el elector pase de un partido a otro rápidamente sin ningún problema, porque de una pantalla va a votar para los candidatos a senador, cambia de pantalla, va a votar para candidatos a diputados y de alguna manera se corta o se rompe esta idea de la permanencia de un partido. La famosa boleta sábana horizontal, que es la boleta impresa en papel, desaparece o por lo menos va a quedar obturada por esta idea de que se empieza a hacer un voto más volátil. Algunos dicen que hay una tendencia a beneficiar a los candidatos más bien mediáticos porque es la cara, la presencia y demás. Otros dicen que lo que rompe es la idea del arrastre. Antes había un buen candidato, por ejemplo a presidente, y esa candidatura derramaba con su arrastre en todos los planos posteriores, senadores, diputados provinciales, incluso intendentes. Bueno, con el sistema electrónico, con el tecnovoto, como le dicen algunos, que se va a empezar a votar, todas esas variables van a entrar en discusión y posiblemente sea un elemento que empiece a implicar y a influir en los esquemas electorales y alianzas que se armen para el 2017. Agradecemos la columna del día de hoy y nos despedimos hasta la próxima con esos conceptos que dejó Francisco Cafiero. ¿Será un mecanismo de reproducción felina? ¿Será vedetismo? ¿A qué obedecen y cómo van a terminar las disputas al interior del peronismo, del Frente para la Victoria, tanto en los ámbitos legislativos como en la discusión partidaria? Lo dijo justamente Francisco Cafiero, de un apellido ilustre dentro de la historia del peronismo y además un joven con intención de participar en la política interna de este partido. Hasta la próxima, cara y seca.